parte del cambio. Iniciamos nuestro ciclo de clases virtuales. Quédate en casa. www.juanurdiales.com/academic. Hola, bienvenidos a la clase de hoy. El tema es Instituciones de la Conquista Española en América. Después de la llegada de Colón a las Antillas, a lo que los españoles llamaron el Nuevo Continente, se volvió imperativo para los reyes católicos Fernando II de Aragón y su esposa Isabel I de Castilla imponer un ordenamiento a la población y mantener la paz en gran parte del territorio. Los hijos de padres españoles en América, o los criollos, comenzaron a involucrarse en asuntos tan variados como la economía, el transporte, la política e incluso la defensa del país. El rey de España era dueño de todos los territorios bajo su dominio, y aunque la mayoría de los nuevos territorios conquistados estaban bajo la jurisdicción española, las principales instituciones coloniales seguían estando en el viejo continente. En primer lugar, encontramos la figura soberana y divina del rey o la corona. La llegada de Colón a América se dio durante el reinado de la dinastía Habsburgo con Fernando II de Aragón y su esposa conocida como Isabel la Católica. Después de su muerte en 1516, asciende al poder su hija Juana I de Castilla y su esposo Felipe I. Posteriormente, su hijo Carlos I de España, también conocido como el emperador Carlos V de Roma, sucedido a su vez por su hijo Felipe II. Estas dinastías unieron los reinos europeos de Aragón, Castilla, Cataluña, Navarra, Valencia con los virreinatos de América, además de las colonias en Europa y otros continentes. Sucesivamente pasaron por el imperio de los Borbones, que inició con Felipe V, hasta llegar a Fernando VII, quien reinó durante las revoluciones independentistas de América. Su poder sobre los territorios colonizados era absoluto. Su principal función como rey era proteger la libertad de acción tanto individual como colectiva de los súbditos americanos, poniendo a la disposición diversos medios para que pudiesen hacerse oír por el rey o por los representantes más cercanos como virreyes o gobernadores. En segundo lugar está el Real y Supremo Consejo de Indias. Fue el órgano más importante de la administración indiana, es decir, de América y las Filipinas, ya que asesoraba al rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial. Elaboraba el cuerpo normativo de los nuevos territorios, designaba las autoridades y otorgaba los dictámenes de última instancia en materia judicial. Se establece como una entidad propia en las Américas alrededor de 1524 y tuvo una larga evolución. Los reyes católicos designaron a Juan Rodríguez de Fonseca, un eclesiástico miembro del Consejo de los Reyes, quien se volvió el primer organizador de la política colonial castellana en las Indias en 1493 para estudiar los problemas de la colonización con Cristóbal Colón. Estas funciones se enfocaban en exploración, conquista y evangelización del Nuevo Mundo. Al morir Fernando de Aragón en 1516, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros se vuelve temporalmente el regente de la corona de Castilla, pero no tenía buenas relaciones con Rodríguez de Fonseca, de tal manera que lo separa de sus funciones y forma un pequeño consejo que se llama la Junta de Indias. En 1516, cuando Carlos I asciende al poder y se hace cargo de América, en 1524 pasa a llamarse definitivamente el Consejo de Indias bajo la presencia del fray Juan García de Loaiza y Mendoza. Las reformas borbónicas de 1714, junto con la creación de los ministros de su despacho, quitan atribuciones administrativas y legales del Consejo. En 1717, el rey Felipe V crea una Secretaría de Marina e Indias, por lo que el Consejo va decayendo hasta que fue suprimido en 1812. Luego, nuevamente puesto en funcionamiento en 1814, cuando recupera la corona española Fernando VII y es definitivamente abolido como organismo asesor en 1834. Sus funciones se extienden a todo lo relativo al gobierno, la administración, la justicia, la guerra y la religión, considerándose siempre como una instancia suprema. En materia de justicia, el Consejo actuará como Tribunal Supremo tanto en lo civil como en lo criminal. En lo militar, en cambio, le incumbe la disposición de las armadas que protegen a las flotas, así como la defensa y fortificación de las costas americanas. En tercer lugar está la Casa de Contratación.
que revisaba todos los asuntos comerciales del Nuevo Mundo y controlaba la circulación de personas hacia él. En 1503 se estableció por decreto real la Casa de Contratación de las Indias, en Sevilla, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo, encabezada por el hombre de confianza de los reyes Isabel y Fernando, el obispo Fonseca. La institución desempeñó un papel fundamental en el ámbito de la cartografía y la navegación, que también sirvieron como precedente para el resto de Europa. Uno de sus objetivos principales era recibir todas las mercaderías y otras cosas que de allí se vendiese, de ello todo lo que hubiese que vender o se enviase a vender y contratar a otras partes donde fuese necesario, como consta en su documento de fundación de 1503. Es decir, esta institución se encargaba de todos los menesteres para el cobro y la custodia del quinto real, o el tributo correspondiente a la corona, correspondiente a la quinta parte de los tesoros capturados o descubiertos a través del control monopólico del tráfico de las Indias, como las flotas y los puertos principales. La casa estaría a cargo de 3 oficiales reales: el factor, encargado del trato comercial, un tesorero que recibía las mercancías y el dinero, y un contador escribano que llevaba el registro de la casa. Sus funciones eran saber cuántas mercaderías y barcos enviar a las Indias, barcos que podían ser propios de la corona, requisados o alquilados. También elegir a los capitanes y escribanos para los viajes, así como entregarles las instrucciones decretadas por el rey por escrito. También decidir qué mercancías comprar para llevar allí, realizar una labor fiscalizadora de las mercancías que partían de América y llegaban a Sevilla, y asegurar las condiciones de los navíos y las armadas que aseguraban la protección y defensa del comercio. Además, era departamento de control de migración de pasajeros a las Indias. También Tribunal de Justicia en pleitos civiles y criminales relativos al comercio y la navegación. Así también era una escuela de navegación y por último le interesaba conocer las necesidades de los colonos. Las instituciones de la corona en los territorios americanos son 4: el virrey, el gobernador o capitán general, la Real Audiencia y el cabildo. Los virreinatos son una división territorial creada por Carlos I en 1542, en la cual el virrey era el representante más directo del rey y como tal era el más alto funcionario en América y tenía la facultad de resolver diversos asuntos como el propio monarca. Tenía los títulos de gobernador y capitán general en su distrito, pues era quien dirigía el ejército y la escuadra, además de ser el presidente de la Real Audiencia. Le estaba encomendado de manera especial el velar por la protección de los indígenas, y estos son algunos de los personajes más importantes de ese proceso. El título de virrey en las Indias se otorga por primera vez a Cristóbal Colón, en lo que se llamó el Virreinato Colombino, a quien los reyes Isabel y Fernando II se lo concedieron para durante su vida y después de muerto, a sus herederos y sucesores, de uno en otro perpetualmente, además del título de gobernador general sobre la tierra firme e islas que descubriese o ganase en dicho mar, además de otras facultades y prerrogativas de orden económico. La corona española varió sus requerimientos para valorar a la persona que debía ocupar dicho cargo. Para los Habsburgo, los reyes debían ser personas de nobleza, generalmente militares. En cambio, para los Borbones, los virreyes eran preferentemente de clase media, generalmente funcionarios de carrera que fueran letrados. Estos fueron los virreinatos más importantes de América de dominio español. Las gobernaciones estaban a cargo del gobernador, el cual poseía las mismas atribuciones del virrey, aunque dependía de éste en ciertos aspectos. Su periodo al mando de la gobernación duraba 3 años, pero si venía directamente desde España, podía ejercer el cargo durante 5. A pesar de que el gobernador estaba bajo el virrey, podía entenderse directamente con el monarca, si así lo encontraba necesario. El gobernador era también capitán general, ya que dirigía a las fuerzas militares y era presidente de la Real Audiencia, la cual le servía de consejo de gobierno. Por ser zonas de importancia estratégica, ya fuera en la lucha contra las potencias extranjeras, la piratería, así como en la lucha contra las tribus indígenas de difícil sometimiento, debían ser protegidas por el gobernador. La corona española designó a la Real Audiencia como el principal tribunal de justicia civil y criminal en América.
Su objetivo era el velar por el cumplimiento y la interpretación de las leyes. Sin embargo, tras la promulgación de las denominadas Nuevas Leyes de 1542, pudo involucrarse en asuntos de gobierno. En este sentido, fiscalizaba la labor ejercida por los gobernadores y de paso les restaba poder. Las reales audiencias estaban integradas por un presidente, que podía ser el virrey, el gobernador o un oidor decano, además de 4 oidores o jueces, relatores y un fiscal. También formaban parte de ellas otros funcionarios con menores responsabilidades como el teniente del gran canciller, el alguacil, los escribanos, receptores y procuradores. Los fallos de la Real Audiencia eran casi inapelables, solo los de mayor importancia y controversia eran presentados ante el Consejo de Indias. La Audiencia y Cancillería Real de Quito fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la Presidencia de Quito, dentro del Virreinato de Nueva Granada. En su inicio, política y administrativamente, Quito dependía del Virreinato de Perú, pero hasta el entonces gobierno de Quito, anteriormente encargado a Gonzalo Pizarro, había alargado ya su territorio hasta Cali y Popayán por el norte, por el sur hasta el desierto de Piura, al este por la cuenca del río Amazonas debido a la exploración de Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana hasta el Atlántico. También las fundaciones de Yaguarzongo y Bracamoros, como los descubrimientos del Alto Río Marañón y al río Ucayali, dieron al antiguo gobierno de Quito una extensión nueva en la cuenca del río Amazonas. Debido a esta amplia expansión, los quiteños pidieron al rey de España la creación de una audiencia en la gobernación de Quito, para otorgarle autonomía del Virreinato de Perú. El rey Felipe II dictó una cédula real por la cual la gobernación de Quito de Pizarro es elevada a una audiencia real y se inaugura formalmente el 18 de septiembre de 1564. Se nombra como primer presidente de la Real Audiencia a Hernando de Santillán y se lo ubica en Turubamba o Llano Barroso, donde antes acampaban las huestes de Huayna Cápac y Atahualpa. El cabildo, también llamado ayuntamiento o consejo, era la formación legal de la ciudad o villa, el órgano municipal por medio del cual los vecinos lidiaban con los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares locales. Como ente regulador, además, los cabildos administraban los terrenos fiscales, autorizando su uso comercial, y eran dueños del mercado, del matadero y los vertederos de basura. También velaban por el funcionamiento de la cárcel pública, la seguridad local y la mantención del orden público. Los cabildos representaban los intereses de las élites y los ciudadanos ante el rey cuando la implementación de alguna medida real causaba controversias. Existía el derecho a la súplica, a través del cual se le solicitaba al rey cambiar la disposición legal en cuestión. Otro derecho ciudadano era el de representación, donde se solicitaba la directa intervención real en asuntos que afectasen a la comunidad. La lejanía geográfica de los cabildos con la metrópoli obligó a la corona a admitirles un alto grado de autarquía, al menos hasta el fin del siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas se tomaron mayores atribuciones de los cabildos, principalmente con la creación de las intendencias. Muchas gracias por su atención. Este ha sido el final de la clase de hoy y espero verlos el lunes en nuestra clase en línea.